Hola Ana, buenos días. Muy buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días, Marisa. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, y dicho esto, saludamos al resto de los que nos puedan escuchar, que estén interesados en este embrionario podcast, donde, como siempre, iniciamos el tema hablando de algo que es consustancial al podcast, que es nada es lo que parece. De ahí partimos para desarrollar distintos temas. En este caso se nos ha ocurrido hablar de encuentros, de los encuentros, bueno, de pareja, del encuentro con el otro y muchas veces del encuentro con nosotros mismos, que en ese sentido la carta natal nos puede orientar según estén dispuestos, pues por ejemplo, planetas como Venus, Marte, Sol y Luna serán orientativos de cómo puede ser nuestro proceso de enamorarnos o de relacionarnos con un otro de distintas formas, ¿no? En definitiva, como lo ajeno convoca lo propio y lo exterior nos invita a hacer una introspección sobre nosotros mismos, podríamos decir que esa especie de maridaje externo también se produce en nosotros mismos, el reencuentro con nuestra parte femenina y masculina. Pero le vamos a dar un giro también en la medida en la que la carta natal también nos muestra muchos aspectos y puede ser interesante como curiosidad o como vía de introspección, de conocimiento, de autoconocimiento. Entonces, bueno, le voy a dar paso a Ana porque Ana ha preparado una carta que así nos muestra un poco la disposición de los planetas y qué podemos entender con esa disposición planetaria. ¿Te parece, Ana? Gracias, Marisa. Sí, primero también quería comentar que justamente el tema de las relaciones es un tema que, bueno, que interesa muchísimo, ¿no? A todo el mundo. O sea, es incluso a menudo como la sensación de que cuando alguien no tiene pareja, parece como que el mundo se cae a nuestros pies, ¿no? Y es muy interesante lo que has dicho porque efectivamente en esa búsqueda como humanos que somos, es muy necesario ese encuentro ahí fuera que nos permita encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Y se trata justamente de lo que hace referencia a nuestros principios, tanto masculino como femenino, que cuando se habla de principios masculino o femenino no queremos decir por ejemplo, lo que el hombre representa a nivel físico como principio masculino o como la mujer lo que representa a nivel físico como principio femenino, sino que justamente son principios universales que representarían una polaridad. En esta polaridad estaríamos hablando de una polaridad positiva, que justamente es aquella que nos lleva al impulso, a la acción, a buscar respuestas, a un desarrollo de la voluntad, a la fuerza, y la polaridad negativa justamente es la que se refiere a nuestra capacidad de ser receptivos, nuestra capacidad de reflejar, y es como algo más pasivo en cuanto a fuerza, pero no tiene absolutamente ninguna comparación, es decir, son dos fuerzas que representan un poco lo que ha sido la creación del universo, ¿no? Entonces, claro, esto en nosotros también es así. Y ahí es donde nos referimos justamente a los arquetipos tal como lo has comentado, ¿no? Venus, Marte, pero también el Sol y la Luna desde el lugar donde nuestros padres llegan a ser los referentes de esas energías. Y ahí es donde también tenemos un origen de cómo después vamos a tener el escenario apropiado para el encuentro o los miedos que tenemos a veces que nos frenan ese encuentro con un otro o incluso pues todo lo contrario, ¿no? Cómo estamos nadando en un mar de posibilidades que nos llevan a vivir el amor en todas sus caras, ¿no? Entonces, claro, tenemos varios temas ahí que son los que en teoría vamos a fijarnos en una carta natal para mirar justamente este tema. Es por eso que nada es lo que parece para esto que vamos a abordar. También es muy interesante porque más allá de, bueno, de lo inesperado que nos gusta, ¿no? Como hemos visto en muchas películas y así ha sido en algunas experiencias de algunas personas, ¿no? Como hay encuentros fortuitos, ese encuentro que uno se queda flaseado y que personas que han empezado a tener una relación de pareja y se han quedado de pareja para siempre, que esto también es otro tema,
las parejas para siempre como antes o las parejas como ahora, que es como más líquido, como se dice, ¿no? O sea, hay tantas cosas ahí que se pueden abordar que por eso hemos tomado un poco la decisión de centrarnos en algunos puntos que ahora veremos en una carta. Y justamente vamos a compartir lo que teníamos como carta antes de empezar a compartir con vosotros este podcast, que está levantado en la ciudad de Greenwich, que está en Inglaterra, que es donde justamente tenemos el meridiano patrón, es decir, el tiempo universal. En ese meridiano, que representaría lo que sería la línea que se traza hipotéticamente entre los dos polos de la Tierra, representaría que es el lugar donde ni añadimos ni restamos ningún horario, es decir, no hay uso horario, o el uso horario es en tiempo universal, ¿vale? Es decir, cero. O sea que esto es el paraguas bajo el cual estamos todos, y después lo que sí que ocurre es que cada uno en su punto geográfico puede hacer los cálculos. Pero como, bueno, hemos preferido buscar esta situación como ejemplo porque normalmente es lo que se hace, ¿no? Para presentar a todo el mundo dónde estamos. Y evidentemente es en el día de hoy, 12 de noviembre del 2024, y la hora era la hora que teníamos hace unos minutos atrás. Entonces, podemos ver aquí cómo tenemos esta carta con un ascendente en Sagitario. Entonces, el eje de encuentro, que le llamamos el eje de encuentro en astrología, se refiere justamente a lo que es la línea del ascendente, donde tenemos lo que llamamos las casas 1-7. Está siendo la casa 1 esta zona de aquí, y la casa 7 esta otra zona de aquí. Yo sé que algunos, la mayoría de vosotros, sois personas que conocéis astrología, pero puede ser que también tengamos personas que se conectan a escuchar por casualidad, que encuentren nuestro podcast y a lo mejor pues no tienen una base de astrología. Así que explicaros que justamente se llaman ejes porque tenemos, si os fijáis, exactamente la misma medida entre este área de aquí, que sería lo que llamamos la casa 1, y este otra área de aquí, que sería lo que llamamos la casa 7. Y el eje justamente es como si trazáramos esta misma línea del ascendente, pues representaría cómo abordamos cada una de las casas o cada uno de estos territorios. Este eje se llama el eje de encuentro, porque en lo que es la zona del ascendente o la casa 1 es donde situamos el yo. El yo es cada uno de nosotros como individuo. Y lo que es la casa 7, que es justamente enfrente, sería la zona del tú, que justamente es el lugar donde acontecen las cosas fuera de nosotros, y por lo tanto también representa ese otro individuo eh, que está pues justamente en ese mundo exterior, ¿no? En este eje, pues claro, Que un sería, yo, que sería de alguna manera también nuestro espejo, ¿no? Porque en definitiva es como estar enfrentado, está justamente enfrente, ¿no? sí, es lo que acaba siendo el espejo, Sí, que es aquel en el cual podemos encontrarnos, ¿no? O sea, ese encuentro que se llama eje de encuentro, justamente es porque en el encuentro con el otro, pues, y en las parejas, si os fijáis, o incluso en relaciones también, cuales sean, que sean importantes, también tenemos ahí las relaciones societarias, por ejemplo, ¿no? Es sí. el lugar donde con un otro tengo algún tipo de acuerdo, aunque el acuerdo sea un acuerdo moral, un acuerdo de compromiso, porque quiero tener esa relación, porque quiero mantener esa relación. Ahí aparecen justamente ese efecto espejo, ¿no? Y por lo tanto, en el eje de encuentro con quien nos encontramos o tenemos la oportunidad de ver cosas de nosotros mismos, es muy importante, ¿no? O sea que al final nada es lo que parece, fíjate, ¿no, Marisa? Porque en el eje de encuentro o en la búsqueda de la pareja, más allá de los sueños que tenemos de vivir el amor de una manera, pues, ideal, vamos a decir, es curioso porque al final con quien nos estamos encontrando es con nosotros mismos, ¿no? Bueno, fíjate que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que lo que vemos en realidad habla más de nosotros que del otro.
en la medida que es una interpretación, ¿no? Ujú. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad o el viaje de encontrarnos con un otro, nos está posibilitando también acercarnos a nosotros mismos, si tenemos esa mirada introspectiva, de comprender que el otro es el que nos permite entablar una comunicación más consciente de nosotros mismos. Por Exacto. ejemplo, muchas veces quizás lo que buscamos fuera, ese otro que sería la pareja, fundamentalmente lo que buscamos en ciertas épocas de la vida es la pareja, ¿no? Como parte complementaria. Tal vez es con una voluntad, primero, de perpetuar la especie, no nos olvidemos, estamos al servicio de algo más grande, pero también hay, creo, una voluntad de equilibrar nuestros aspectos, nuestro aspecto femenino y masculino que está en nosotros mismos, en todos y cada uno de nosotros, pues es una manera de comprender la importancia de la creatividad, que es lo femenino, del crear, y también la importancia de lo masculino, que es el hacer, el dirigirte a, ¿no? Esos dos aspectos son fundamentales a la hora de en cualquier desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos propicia una carta natal? Pues es una herramienta más para adentrarnos en nuestro propio proceso psicológico, de evolutivo, de comprensión. O sea, es como ampliar un poco la comprensión y la visión que tenemos de nosotros mismos. Y no desde un punto de vista determinista, porque de hecho nosotros tenemos una configuración natal, pero esa configuración se ve alterada o modificada por los tránsitos que van sucediendo constantemente. O sea, que es una carta que está viva y que se va moviendo, ¿no? Que va dándonos distintos escenarios para que podamos explorarlos y acercarnos más al encuentro con el otro, en definitiva al encuentro con nosotros mismos. ¿Verdad, Ana? Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Entonces, esta carta también a lo mejor nos permitiría hacer un poquito una exploración de qué aspecto en este momento habría para, bueno, pues para una pareja, ¿no? Una persona que naciese en este instante, donde hemos levantado la carta. Podríamos empezar a verificar o a observar ciertas tendencias, ¿cierto? Sí, sí, es lo que estábamos ahí Sí, sí, tú misma, sigue, sigue. buscando. Efectivamente, como dice Marisa, pues tenemos una carta aquí que efectivamente está muy viva. De hecho, la astrología es, bueno, el estudio de un mapa que es orgánico. O sea, normalmente Total. tenemos aquí como una imagen que es como una fotografía y evidentemente está todo parado, pero está en constante movimiento. Esto lo hemos sacado en ese momento, a esa hora que en realidad eran las 10:30 aquí, ¿vale? Por la diferencia horaria, justamente. Y bueno, aquí vamos a buscar, por lo tanto, lo que es ese eje de encuentro primero. Y, por ejemplo, si nos fijamos que tenemos un ascendente en Sagitario, Ujú. y buscamos, una de las técnicas también es intentar ver cuál es el regente de ese signo que está en el ascendente, y el regente de Sagitario es Júpiter. Y tenemos, casualmente, que me ha encantado, porque justamente que íbamos a abordar este tema, en el momento que sacamos la carta del día nos aparece esto, ¿no? El Júpiter, que es el regente del ascendente, lo tenemos justamente en el lugar donde hemos dicho que era la casa de ese otro, esa carta del tú, o esa casa, perdón, esa casa del tú, o la casa 7, ¿no? Y ahí tenemos pues un planeta que además es el regente del ascendente. Por lo tanto, el ascendente siendo nosotros, vamos a decir, estaríamos viendo cómo tenemos una oportunidad, porque Júpiter siempre se refiere a lo que es beneficio, lo que es exitoso, es decir, lo que es favorable, ¿no? Júpiter siempre nos habla en ese sentido. ¿Qué pasa? Que a la vez los planetas también pueden tener por su movimiento alrededor del Sol y desde donde lo estamos viendo, que es desde una mirada geocéntrica, porque vivimos en la Tierra, en estos momentos seguimos teniendo a Júpiter en un movimiento de retrogradación, ¿no? Que sería justamente esta pequeña R que tenemos aquí en rojo, o este símbolo en rojo que en realidad es una R de retrógrado. Claro, de alguna manera nos estaría diciendo, sí, pero espera un momento. Sería un poco esto, ¿no? Sería Sí, como, bueno, ¿me permites una observación, sí, saliendo un claro. poco del guión? Mira, y además que curiosamente
tenemos al regente de Géminis en Sagitario. O sea, se me Exacto. ocurre hacer bueno, como en ese eje de encuentro, es como decir, si Sagitario le dijese a Géminis, yo te cedo mi regente, y Géminis le dice a Sagitario, y yo a ti el mío. Y de alguna manera es algo muy bonito, muy dinámico, ¿no? Porque es Sí, como si se entablasen un diálogo, ¿no? De motivaciones donde de pronto el regente de uno se va a la casa del otro para observarla y el regente del otro se va a la casa del primero también para estar en diálogo, ¿no? O sea, sí. que se entabla como un diálogo, que es muy interesante esto, porque curiosamente no ocurre siempre esto. Ahora, Exactamente, o sea, tenemos otra curiosidad, ¿no? Que sí. normalmente los planetas que están en, en, en el signo opuesto, por ejemplo, Júpiter, que es regente de Sagitario, está en Géminis, que es su opuesto, es lo que se dice que está en exilio. Ajá. Y Mercurio, a su vez, pues lo mismo. Mercurio, que es regente de Géminis, al estar en Sagitario, también está en exilio. Y entonces, claro, al hacer entre ellos esta relación de oposición, vamos a decir, de alguna manera es como poder mantener aún y así un equilibrio, ¿no? Es como invitarse el uno al otro y podría ser, en este caso, que mientras Júpiter dice, vale, sí, pero espera un momento, es como si le diéramos a Mercurio la posibilidad de reflexionar en quién es con quien realmente nos queremos encontrar o qué es lo que buscamos en el otro, ¿no? O sea, nos da un poco esa pauta. Porque fijémonos que a la vez este Júpiter está haciendo una relación de cuadratura con Saturno, que es el indicador del tiempo, ¿no? O sea que de alguna manera es como la posibilidad está, desde mi punto de vista sería esto, ¿vale? Pero es como que hay que reflexionar sobre realmente a quién queremos encontrar, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos en ese otro? ¿Qué es lo que creemos que ese otro eh, puede traernos o queremos que nos traiga? ¿No? En el sentido que antes has comentado, o sea, a veces o muchas veces, sobre todo al principio, cuando todavía estamos así como muy dormidos, buscamos que el otro nos traiga aquello que nosotros no somos capaces de darnos, ¿no? Después, a medida que nos vamos trabajando y vamos despertando a poquito, entonces, al darnos cuenta que el otro lo que nos trae es la posibilidad de vernos, entonces ahí también a veces es como, bueno, ¿y qué es lo que pretendería yo ahora mismo o necesitaría yo ahora mismo encontrar de mí mismo, ¿no? O sea, Claro. sería un poco todo un arsenal de preguntas y de cuestiones a De nivel interno. cuestionamiento, sí. Entonces, esto, por ejemplo, sería por un lado. Normalmente también hay situaciones que a lo mejor no tienen que ver con esta carta, pero que veremos en otro episodio en cuáles serían en nuestra carta natal las diferentes posiciones idóneas para el encuentro de pareja. Como por ejemplo sería el cómo tenemos nosotros nuestra casa 7 o ese eje de encuentro, porque a veces también igual no estamos destinados a tener una experiencia de pareja, sea porque en otras vidas hemos tenido muchas parejas, sea porque tenemos una misión mayor. O sea, pueden haber también muchas cosas y esto lo veremos a través de nuestra carta natal y diferentes puntos que veremos en otro vídeo, ¿no? En este mapa también, si nos fijamos en los arquetipos de Venus y Marte, que hablan justamente de estos principios masculino y femenino como concepto de perpetuación de la especie, que esto es otra cosa, Marisa, antes cuando lo has nombrado, es algo en lo que llevo mucho tiempo fijándome, ¿no? Cuando yo me he encontrado con personas que dices, ¿cómo puede ser que estas personas no tengan pareja? Porque a lo mejor son personas muy completas. Personas que, por ejemplo, físicamente son personas que se cuidan mucho, que son guapas, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Con un alto nivel de conciencia, o sea, personas que se trabajan mucho, empáticas y están sin pareja, ¿no? Y hubo un caso de dos chicas con este mismo ejemplo que ellas sí que se cuestionaban de decir, es que no sabemos qué pasa porque incluso hemos tenido la oportunidad, o sea, salían juntas, eh,
siempre salían juntas a cenar, a comer, o sea, dentro del grupo de amistades, pero sobre todo ellas dos siempre estaban. Y era como que habían situaciones propicias, pero no se daba, ¿no? Y esto me llevó a investigar un poquito y justamente tiene que ver con lo que has dicho. Yo creo que estamos en una situación de superpoblación. Esto es un pequeño apunte que quiero añadir, en el que yo creo que la perpetuación de la especie es algo que sí que es verdad que tiene que ver con la lógica de la supervivencia y lo que es el sentido de esta existencia, pero probablemente haya un plan divino donde esto ahora mismo empiece a no ser una prioridad. Es decir, también cada vez hay más relaciones, por ejemplo, homosexuales, donde realmente no se puede dar la perpetuación de la especie, y como que podemos elegirlo mediante pues inseminaciones in vitro, o sea que también hay otro tipo de técnicas que, Sí, sí. o la adopción de niños en el caso de relaciones homosexuales, pero nos estamos fijando que está habiendo una variabilidad enorme en el sentido de emparejamiento, ¿no? Sí, Y, estamos asistiendo a una transformación social en todos los órdenes y entonces un poco, bueno, esto es una realidad, eso que has dicho es cierto, estamos en un mundo aparentemente superpoblado y entonces quizás la prioridad no es esa, no es seguir trayendo almas al mundo. Sin embargo, claro, también tendremos que mirarlo también a la luz de una sociedad distópica, ¿no? Que y está claro, cada vez hay más envejecimiento, hay menos nacimientos, entonces, a ver, todo esto nos está diciendo algo, está claro. claro. Sí, Pero sí. bueno, volviendo al Venus-Marte, tenemos aquí una posición astrológica que Venus está haciendo cuadratura con Neptuno. De hecho, ya se está cerrando, ¿no? Porque está menguando, pero todavía la tenemos y además también tenemos la Luna junto a Neptuno. Entonces tenemos Neptuno aquí, la Luna aquí, Venus, que está en Capricornio, y la cuadratura de Venus con Neptuno, pues por ejemplo, en estos momentos tenemos que ir con mucho cuidado porque puede haber una tendencia a la idealización del amor. Fijaros que Claro. ese Mercurio-Júpiter que nos dice, sí, pero un momento, reflexionemos, es porque estemos atentos, porque ahí puede ser que esta cuadratura nos traiga decepciones, desilusiones después, ¿no? O sea, un toque de realidad, Venus en Capricornio. Capricornio nos trae mucho ese tipo de realidades, pero el Neptuno en Piscis puede justamente traernos esa, eh, Idealización, ¿no? sí, esa idealización por Neptuno y en Piscis por la necesidad de estar unidos a, ¿no? O sea, esa cosa Ujú. de recuperar, ¿no? De aquello de lo que nos hemos separado. Entonces, bueno, puede ir en índole a no solo a un otro, sino también a más cosas, incluso a relaciones en general, por ser un Neptuno en Piscis. Entonces, este también es un indicativo de que, bueno, pues eso, que escuchemos bien qué se dicen entre Mercurio y Júpiter y expandir nuestro sentido del discernimiento, que es lo que Géminis normalmente nos enseña, ¿no? No sé Y si además también quieres estar aportar atentos algo. a los cantos de sirenas, ¿no? Sí, De exactamente, Neptuno. exactamente, ¿no? Sí. Y por otro lado, eh, los principios Sol y Luna, que también representan eh, esos referentes masculino y femenino, pero ahora ya vendrían como enseñados o aspectados desde lo que son nuestros progenitores, pues bueno, aquí igual es muy general, estamos hablando del tiempo universal y quizás no tocaría, pero en una carta natal sí que tal como tengamos relacionado nuestro sol y o sea, nuestro sol con nuestra luna, nos hablará mucho del emparejamiento Ujú. que hemos tenido como referente, ¿no? Si hemos tenido padres muy unidos, si hemos visto amor entre esa relación, si hemos visto conflicto en esa relación, que esto no está bajo un, un, un telón de juicio en absoluto, es simplemente cuál es el campo de información que hemos captado, nada más. Y Claro. justamente, pues eso es lo que será nuestro trabajo, vamos a decir, de batalla eh, para la consecución del trabajo de lo que son nuestros encuentros, ¿no? Claro, si yo tengo
un Marte-Luna que está aspectado en conflicto en mi carta natal, pues probablemente yo pueda atraer también personas que van a reconstruir esos conflictos como para que hacer visible alguna situación o que yo tenga que comprender algo respecto al conflicto de esos Claro. padres como referente, ¿no? Fíjate que en este caso la Luna Marte hace trígono, ¿no? Con Marte y la Luna hacen trígono, ¿no? ¿Sí? También me ha parecido observar que el Sol-Luna hacen el mismo aspecto que Marte-Venus, ¿no? Que Marte-Venus, a ver. ¿No? Es como un quincucio discontinuo. Lo que no lo aprecio bien es en Sol-Luna. No, entre el Sol y la Luna, no, no, No no, llega, ¿no? el quincuncio es con Quirón, veo, Vale. Ah, sí, sí, sí. del ¿Sí? Sol, sí, sí, No, hay tanto. No lo sí. aprecio Hay bien. tanta línea que Sí. se confunde, pero sí, Bueno, es porque con Quirón. hay muchos. Está Lilith también. Está. Sí. El Sol más bien es un trígono a la Luna, Sí, o sea, muy lo bien. hace con Neptuno, pero como Sí. hacen una conjunción Luna y Neptuno, mira, por ejemplo, vamos a fijarnos también en esto. Y en ese trígono de la Luna a Marte que has dicho, es muy importante también lo que es la combinación de los arquetipos, es decir, pues Claro. justamente la Luna con Marte o el Sol con Venus, ¿no? En este caso, la Luna con Marte nos hablaría de situaciones relacionadas como de qué manera la identidad, porque la Luna está en Aries y Marte en Leo, Ujú. entiende esos arquetipos, ¿no? Esos Claro. arquetipos masculino y femenino y la posibilidad de sanar algo que el trígono siempre nos lleva a una situación de sanación, finalmente. Y la Luna, conjunción con Neptuno. Entonces, probablemente esta conjunción nos está hablando de la posible disolución dentro de lo que es esa identidad Aries, o sea, la disolución de Neptuno a esa identidad Aries como temas relacionados con esa necesidad, que es lo que al final la luna también nos viene a decir, de existir o de obtener la mirada del otro, ¿no? Y esa disolución nos es la que nos permite, yo creo, el poder tener una sanación con el arquetipo de lo masculino, que sería el trígono con Marte en Leo. O sea que ahí tenemos una... Vamos, yo creo, Marisa, que el cielo, Algo interesante porque también es del orden de lo femenino y lo masculino, ¿no? yo creo Podría que el ser. cielo, Marisa, nos está, o sea, yo creo que hemos hecho una conexión sincrónica del tema con el cielo como lo tenemos, ¿eh? Porque sin saberlo hemos dicho, vamos a mirar la carta de hoy y ha aparecido así. O sea que me parece realmente muy apropiado eh, que hayamos podido tener como carta del día un mapa donde encontremos diferentes aspectos para mostraros, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, Que nos sugieren ciertas conexiones o ciertas divergencias, ¿no? exacto, Entre aspectos distintos. Porque Venus, has dicho, está en cuadratura con la Luna. con Neptuno y Ah, Luna. perdón, y con Luna, ¿no? También. Claro, hacen conjunción la Luna y Neptuno. Sí, por eso, por Sí, orbe también. sí, sí, Entonces, sí, esa cuadratura también es un poco un dilema, ¿no? Entre lo femenino, cómo se presenta o cómo vemos ciertos asuntos emocionales por la luna. exacto. Es interesante, ¿no? Muy Mucho, mucho, interesante todo. mucho. Es que a mí lo que más me fascina de las cartas natales, primero, como un vehículo de introspección donde de pronto tienes que tener muy, muy presente con quién estás hablando, quiero decir, con quién es el otro con el que estás investigando, indagando sobre sus Exacto, aspectos, porque, claro, podríamos encontrarnos una persona, dos personas que han nacido en el mismo momento, en el mismo lugar incluso, ¿no? y Tendrían un tanto. escenario idéntico. Y sin embargo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la experiencia vital de cada una de las personas, en su identidad, de dónde provienen, cuáles son su historia. Claro, Entonces, claro. entonces podemos llegar, como la carta es tan amplia, da tantísima información, la capacidad de indagar en ella es alucinante. A mí me fascina. Me Sí, sí. fascina porque se me ocurren, además se abre un campo simbólico tan grande
a la hora de la comprensión astral que te permite adentrarte si no hay la rigidez de esto pertenece a esto te permite como ir más allá, ¿no? Ir más allá de esto. O sea, como si el cielo te pudiese permitir trascenderlo siempre y cuando esté un poco al servicio de la persona que hace la consulta, ¿no? exactamente. Fíjate que A mí- también tenemos Venus y Marte tienen una relación sí, y ahí sí, lo sí que que hay una comentaba relación de antes. disfunción. O sea Sí, que de alguna manera hay como una falta de perspectiva. Es muy claro. curioso porque al final, con todo lo que vamos viendo, después de mirar el eje de encuentro, es como Sí, que se sintoniza con, ¿no? O sea, ese Mercurio-Júpiter que nos está diciendo, sí, hay oportunidades, pero un momento, reflexionemos, fijaros sí. cómo tenemos otros elementos adyacentes, ¿no? Como hemos visto el Venus cuadratura Neptuno-Luna, como estamos viendo que después de esta conjunción pues hace este trígono con Marte y ahora pues este Venus con Marte como los dos arquetipos principales que nos llevan a Algo descubrir incierto, cuál es ¿no? ese punto ciego, ¿sabes? O sea, Algo como, qué hay perdona, como algo incierto, ¿no? También, de alguna manera, o sea, la que relación entre... genera incertidumbre, que genera Exacto. incertidumbre, exacto, Eso es. O sea, es exacto. que fíjate, y claro que tiene una coherencia, claro, porque fíjate, se me ocurría, haciendo una visión quizás menos ortodoxa, ¿no? Por ejemplo, esa especie de Júpiter en exilio, Mercurio en exilio, casi casi es un diálogo interesantísimo, porque cada uno de los dos se pone en el lugar del otro, podríamos Ujú, incluso decir, ¿no? ujú. No, totalmente, Y entonces, en ese lugar del otro, vamos a dialogar, ¿no? Que exacto, es un principio, además, ya haciendo saliendo un poco del tema, es como lo más importante a la hora del encuentro. Cuando tú te encuentras con un otro, lo más importante para poderos entender es ponerte en el lugar del otro. exacto, Porque el otro te está diciendo, ya no solamente a nivel de pareja, a nivel de conflictos, ¿no? Si no te pones en el lugar del otro y te quedas en tu propio lugar, difícilmente vas a ver o entender la realidad del otro. Y en esta carta, fíjate, es muy curioso porque digo, pensé, lo primero que se me ocurrió es pensar, qué acto de amor, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Estás en totalmente. exilio, es un lugar incómodo el exilio. Sí, Y sí, sin sí, embargo, sí, te pones en el lugar del otro, ¿no? Para poder totalmente. comprender o amplificar, bueno, lo que fuere, a donde la carta, si siguiésemos con ella, nos llevase. Porque fíjate que también Venus está en Capricornio, que hombre, es un lugar un poco árido, ¿eh? Capricornio para Sí, Venus, no es el sí, lugar más sí. cómodo. Dice, ay, Sí, madre. por eso que fíjate, Sí, esa frialdad se refiere a la realidad, o sea, ahí también hay un cuidado, tengamos en cuenta la realidad, ¿eh? Que opera. exacto, exacto. Sí, Y porque además, además, sí, está el elemento también de Plutón. Plutón hace la claro, oposición a Marte, o sea, sí, sí, justamente también hay un interés, bueno, es que ahí vamos a tener un baile hasta, ¿te acuerdas que lo vimos? Ahí sí. entre Marte y Plutón, ahí, hasta enero del 2026 vamos a ir teniendo ahí un Hay baile. además esa tensión tan brutal, porque realmente es una oposición importante esta, ¿no? Pero claro, de Pero alguna manera invita bueno, a ejercer esa transformación de total. que en este caso, al ser Marte, se refiere a- Y un poco, fíjate, al tema o sea, el arquetipo masculino, aquel que quiere autoafirmarse a la fuerza, porque Marte en sí, Leo es una autoafirmación muy contundente. Entonces, de alguna manera es como, bueno, sí, porque efectivamente es una fuerza que tenemos que contemplar, forma parte de la naturaleza, pero ¿de qué manera podemos em, como gestionarlo, ¿no? Vamos a decir. Eh, quizás esta carta es una carta que nos muestra la situación que estamos viviendo ahora, que requiere de una mirada de sosegarnos, ¿no? De ponernos en el lugar del otro. Fíjate, incluso socialmente, políticamente, tal y como están las cosas, ponernos Uy, en el lugar del otro, comprender la dureza de un Venus que está en un signo duro y ver un poco todo ese movimiento. Como, hombre, es una carta bueno, sugiere tantas cosas. Siempre uy, nos sí, perderíamos, ¿verdad?, en el análisis porque te da para hablar del encuentro, en este caso era nuestro objetivo y tampoco vamos a dilatarlo más ya, pero claro, estamos en una situación social y la carta también puede hacernos reflexionar sobre el asunto, hombre, y ¿verdad? tanto, y tanto, Mm. y tanto. Así que En lo que estamos viendo ahí fuera, nos está hablando de
de la distorsión de sí, cómo se está gestionando los encuentros, que al final, claro, si nos vamos a lo político, o lo sociopolítico o lo económico, claro, todo está fundamentado por intereses puramente personales. Entonces, no hay claro. el ponerse en el lugar del otro. A No, ver, no, ojo, no. ponerse en el lugar del otro sin perder el propio. Esto es lo Total, que nos claro, claro, enseñan los claro. ejes nodales. Bueno, es que fíjate, si tú te pones en el lugar del otro y el otro se pone en tu lugar, estáis Ya encontrando. está, claro. Ya no existe, ¿sabes? Porque Pero tú uno gestiona, ¿no? Uno gestiona desde la conciencia, ¿no? claro, Mm, claro. Bueno, yo creo que estamos un poco asistiendo a ese movimiento, ¿eh? También, esa necesidad de que algo así suceda, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, pues yo Lo creo que conseguiremos. como algo, un abordaje, Un primer abordaje, ¿no? un primer Porque abordaje, podemos. porque esto da Sí, para tanto, ¿verdad, Ana? Para tanto, sí. tanto que, bueno, nuestra intención era un poco ver los ejes el eje de encuentro y qué disposición estaban los planetas que serían indicativos del encuentro con el otro más propicio, por ejemplo, ¿no? Que serían Marte, Venus, como hemos dicho, o Luna, Sol. Bueno, ha sido Y una pequeño abordaje que espero que os haya interesado y sobre el que podéis reflexionar si os apetece y además verlo en vuestras cartas, cómo están dispuestos y, en fin, seguir evolucionando. ¿Eh? y luego, pues en una próxima ocasión podemos mirar qué pasa también cuando hay tránsitos y otro tipo de Claro, técnicas que representan el movimiento, ¿no? Tenemos nuestra carta natal como imagen sí, del día de nuestro nacimiento, pero qué está pasando ahora, como vemos ahora aquí. claro. Alguno de vosotros que tenga una carta con un ascendente en Sagitario, más o menos alrededor de ese grado 14, pues eso os invita plenamente a todo lo que hemos estado explicando. Entonces ya Claro. veremos también otras formas de poder encontrar si hay un encuentro Ujú. próximamente, por Y ejemplo. después también lo que habíamos pensado, habíamos hablado con Ana, es ir trabajando o mirando los distintos ejes, ¿no? Por ejemplo, el eje 2 8 Ujú, poco a poco para ir haciendo una prospección sobre cómo está distribuida la carta y de qué asuntos nos habla cada escenario, ¿no? exacto, La carta entendida como dividida en 12 partes, cuyas partes, cada una de ellas nos habla de distintos asuntos. vínculos, ¿no? Con el otro, con la abundancia, con la familia, con los hermanos, en fin, para que ir viendo y comprendiendo que es algo que nos puede ilustrar y nos puede hacer ver la astrología como algo próximo, como algo que forma parte de lo que somos, ¿no? Mm, Y como una herramienta más para seguir exacto, profundizando exacto, en nuestra psicología, en nuestro autoconocimiento, en definitiva, ¿no? exacto. El poder aprovecharlo. Sí, sí, Exacto. efectivamente. Bueno, Muy Ana, bien. pues un placer Marisa. haber estado contigo un ratito. Gracias, Marisa, igualmente, y gracias a todos vosotros, como siempre. Nos vemos al ratito y un abrazo fuerte, un abrazo muy especial para las personas que en Valencia han sufrido las consecuencias de este fenómeno, Dana, que nos ha traído muchas pérdidas y bueno, que ha sido dolorosísimo no solamente para los valencianos, para ellos primordialmente porque lo han vivido de forma directa y para el resto del mundo porque nos sentimos hermanados en Totalmente, el totalmente. dolor que han Todas, experimentado. todas nuestras Y, condolencias. y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. Espero que la vida os sonría. Y si no os sonríe, que aprendáis de la no sonrisa también. Sí, si no nos sonríe, de sonreír nosotros, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, Gracias, muchas Marisa. gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta pronto.